Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo. Sí, señor presidente. Hace poco más de 24 años, en el Senado de la Nación, exactamente un 27 de abril del año 2000, el senador Antonio Cafiero leía un anónimo donde daba cuenta de valijas clandestinas que habían salido de la Secretaría de Inteligencia del Estado que controlaba Santibáñez para lograr la aprobación de una ley infame, la ley de flexibilización laboral que había propuesto la Unión Industrial Argentina en acuerdo, obviamente, con el gobierno de Fernando de la Rúa. Esa ley se hizo conocida, se hizo famosa como Ley Banelco, porque en una reunión que había tenido el sector de la CGT que encabezaba Hugo Moyano, el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flammarique, le había respondido ante el argumento de Moyano de que esa ley no pasa en el Senado, porque en el Senado tenemos mayoría el peronismo, le dijo a los senadores: yo los arreglo con la Banelco. Varias semanas después, en realidad, esa premonición, esa denuncia que había hecho Moyano, se vio corroborada por la realidad. La Banelco operó, las valijas clandestinas circularon por despachos de varios senadores y la ley de flexibilización laboral fue aprobada. Ese hecho, en ese momento, un hecho de extrema gravedad, o sea que el Ejecutivo compraba voluntades para lograr la aprobación de una ley, llevó a la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente de Fernando de la Rúa. Acabamos de ver el 12 de junio escenas que todavía son más escandalosas que aquella que estaba narrando y que motivó el famoso anónimo y la lectura de Antonio Cafiero. En el Senado de la Nación, prácticamente un día que quizás sea guionado para una serie, una película en el futuro, un senador que argumentó en contra de la ley sobradamente, previamente, sin embargo, se sentó y dio quórum para que esa ley sea aprobada. Alguien que estaba en contra, y sin embargo, se sentó y dio quórum, el senador Lustó. Otros dos senadores de Santa Cruz, que argumentaron que la ley no, bla, 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 que no dieron quórum, que votaron en contra de la ley en general, a la hora de la votación en particular, bajaron los escalones y estaban sentados en una charla amena en las escaleras del Senado, permitiendo la aprobación de las facultades delegadas, de las privatizaciones, de la reforma del Estado y de todo otro conjunto de normas en particular. Pero no termina esto acá. La senadora neuquina Lucila Crexel, que había votado por la anulación del DNU, sin que se le caiga la cara de vergüenza, y después de haber sido denunciada incluso en los tribunales donde está, por violación del artículo 256 del Código Penal, que dice lo siguiente, lo voy a recordar acá: será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Cualquier fiscal de oficio, cualquier juez de la nación que lea, que sepa leer este artículo, verá que el hecho de que la designan a la senadora
embajadora en la UNESCO en París por parte del gobierno o hacen la propuesta del pliego que sale a la luz pública, lo mínimo es, che, me excuso de votar. Estoy sospechada de un acto de corrupción alevoso, escandaloso. Ni siquiera valijas secretas. Acá son nombramientos públicos. Es como si en el tratamiento de la ley Banelco la valija no hubiese ido por abajo y venía alguien caminando por los despachos del Senado y a los senadores que se dieron vuelta le daban la valija ahí. Bueno, eso pasó en el tratamiento en el Senado. Le dieron un nombramiento personal. Obtiene una ventaja personal para haber votado a favor de la ley. Y su voto fue decisivo. Con su voto logran el empate en 36 y luego el desempate de Villarruel. Pero tampoco termina ahí. El senador Edgardo Cuéllar, que había resultado electo senador por la boleta del Frente de Todos, vota a favor después de recibir también la promesa del nombramiento, y esto sale, a la provincia de Entre Ríos a la que pertenece, en la representación de la delegación argentina en Salto Grande. Otro escándalo, otro más que entra dentro de esta definición. Vota a cambio de un favor personal. Tampoco termina ahí. 1, era suficiente para invalidar la ley, el voto de Crexel. 2, el voto de Cuéllar. 3, el voto de Carlos Espínola. Otro, lo mismo de Cuéllar en Yacyretá. 3 votos corruptos. 3 votos de compra de voluntades. Esperaba que el diputado López se hubiese manifestado sobre este hecho. La coalición cívica avala la compra de votos. Todo el que dé quórum para la aprobación de esta ley es cómplice de las prácticas corruptas de la compra de votos. Se está estableciendo el sistema que por un favor a un cargo personal, acá se cambia el voto. Eso es lo que está estableciendo esta ley. Todas las irregularidades que vinieron desde el inicio son opacadas frente a los hechos mismos que ocurrieron en el Senado. Compra obscena de votos. ¿Qué es la compra de votos sino corrupción? ¿Qué es sino la acción del Poder Ejecutivo corruptora y los que aceptan ser corrompidos para tener un beneficio personal? Y por ese beneficio personal entregan los derechos de los trabajadores. Entregan que hoy nadie que sea despedido por discriminación pueda volver a ser repuesto en su lugar de trabajo. Entregan que los laburantes de empresas de 3 o menos ahora tengan derechos laborales y tienen que pasar a pagar monotributo. Entregan que baje el monto de las indemnizaciones. Entregan los recursos naturales, los bienes comunes naturales de nuestro país a los negociados del RIGI, de las mineras, de la forestal de nuestro tiempo. Se venden para servir a las grandes corporaciones. Eso es lo que vimos que operó en el Senado el 12 de junio. Por eso, reitero, ya ahora no se trata simplemente de los que hicieron esa práctica corrupta. Se trata de quienes van a avalar esas prácticas corruptas. Que no hablen más de denuncias de corrupción si avalan esta práctica corrupta de la compra de votos. ¿Cómo la van a llamar? ¿Cómo la quieren llamar a la compra de votos por cargos personales? Y si no, defiendan que eso es lícito. Díganle a la población, díganselo a todos los que van a avalar este escándalo, que ustedes están de acuerdo en que puede comprarse un voto por un cargo. Que lo diga la Libertad Avanza, que se la pasó hablando contra la casta y compró todos los votos de la casta, con el método de la casta. Que lo diga el PRO, que lo diga el Bloque Radical, si es así, que lo diga el bloque de la coalición cívica, que lo diga el conjunto de los bloques que están con Pichetto. Que lo digan, porque en este caso, cualquiera que vote a favor de que continúe el tratamiento de esta ley
insisto, se está haciendo cargo de esas prácticas corruptas de la compra de votos, que están en la base de la aprobación de esta ley. Sin esa práctica no se hubiese aprobado la ley. Por eso del Frente de Izquierda planteamos que es absolutamente nulo el tratamiento de esta ley. Es una ley que hoy estamos discutiendo porque hubo corrupción. Si la seguimos discutiendo es porque se avala la corrupción. No vamos a hacer eso. Vamos a repudiarlo. Y por si fuera poco, señor presidente, no solo eso. Como es una ley que beneficia a las grandes empresas, que beneficia a las grandes corporaciones, que le quita derecho a la clase trabajadora, es una ley que también la impusieron a balazo de goma limpio, gaseando diputados y diputadas, deteniendo personas al voleo, privándolas ilegítimamente de su libertad, inventando golpes de Estado. La ministra de Seguridad Bullrich, que avaló el golpe de Estado en Bolivia. Este gobierno que apoya a los golpistas de Bolsonaro. Vienen a hablar, a tratar de que una manifestación popular es un golpe de Estado. La corrupción de los de arriba no es golpista, no altera la voluntad de nadie. El derecho del pueblo a movilizarse lo quieren demonizar. Todo eso es lo que ha rodeado la aprobación de esta ley en el Senado. Y lo último que quiero decir, después hablarán y señalarán más cosas mis compañeras y compañeros de Frente de Izquierda. Lo último que quiero señalar es la gravedad que tiene en cuanto a quién se le está dando esta ley. El periodismo utiliza, para referencia a un conjunto de bloques, el término oposición dialoguista. Después de 6 meses, creo que es suficiente para ver que no hay oposición dialoguista, hay oficialismo blue. Se reúnen a una suerte de interbloque antes de cada sesión con el presidente de la Cámara y resuelven cómo va a ser la sesión. Oficialismo blue. El oficialismo blue le está dando la ley a un gobierno que ¿para quién juega? Para la ultraderecha de todo el mundo. ¿Quiénes son los aliados de este gobierno? La Alianza por Alemania en Alemania, llena de nazis, los franquistas de Vox, Donald Trump, Giorgia Meloni, la descendiente del fascismo. Esos son los aliados internacionales del gobierno. En un mundo que antes o después, si los pueblos no lo evitan, lamentablemente va cada vez más a conflagraciones armadas. A un gobierno que quiere meternos como socios globales de la OTAN, global partner de la OTAN, dijeron el otro día en la Comisión de Defensa. Nos quiere meter ahí, con la Alianza Atlántica, que hoy está en guerra en Europa, que en cualquier momento puede entrar en una guerra directa con Rusia, y que integra el Reino Unido ocupante de las Islas Malvinas. Ese es el gobierno al que se está apoyando. Un gobierno, insisto, aliado de todas las fuerzas de la ultraderecha internacional, representante de las grandes corporaciones, un gobierno que en estos 6 meses ha hecho que algunos bancos cuatripliquen sus ganancias, otros las dupliquen. Lo mismo con las petroleras, lo mismo con las mineras, mientras los salarios se han desplomado, las jubilaciones se han licuado y la desocupación está subiendo exponencialmente. Por eso, señor presidente, ratifico nuestro total rechazo a esta ley en cualquiera de sus versiones, nuestra impugnación formal a todo el tratamiento de esta ley.
es nula por haberse basado en hechos y prácticas corruptas. Quien dé quórum o quien lo vote está avalando esas prácticas corruptas. Me llama la atención que ninguna haya hablado de los que van a apoyar esta ley, de eso, de ese tema. Tienen la conciencia sucia y manchada de avalar esa práctica corrupta si votan a favor. Porque fue corrupción lo que permite que esta ley esté hoy acá. Si no, esa ley hubiese sido rechazada en el Senado. Termino, señor presidente. Sabemos que más allá de las interpretaciones, las cosas se fuerzan. Sabemos de la jurisprudencia creativa de los tribunales en nuestro país. No, discúlpeme un paréntesis, pero no puedo dejar de mencionarlo. Calcaterra aportando al frente de todos. No me jodan. Voluntariamente. O sea, Calcaterra, el primo de Macri, llevaba una valija, vaya a saber por qué, al frente de todos, a aportarle un aporte electoral. Pero es la jurisprudencia más creativa del mundo. Que el primo de Macri le hubiera llevado un bolso a Macri, bueno, no hubiese sido, todos sabemos que hubiese sido para afinar, para hacer rápidas las cosas. Pero en este caso es el argumento más insólito del mundo, dentro de una causa que siempre denunciamos que era parte de lo FER, construida, direccionada, que tenía un objetivo específico. Y ahora queda claro, el coimeador hizo un aporte electoral. Pero es joda. Lucila Krexel, ¿qué hizo? Va de la mano. La jurisprudencia creativa para el coimeador Calcaterra, las interpretaciones que no sé cuáles serán. Para decirlo de Lucila Krexel, ¿cómo lo llaman si no es corrupción? Que por un cargo en la UNESCO vota a favor de una ley de la que estaba en contra, siendo oposición. ¿Qué nombre le ponen? Lo tendrían que llamar, no sé, a Maíquez, que le dé la fórmula para darle la creatividad al hecho de Krexel o de Cuader o de Spínola. No estamos hablando de acuerdos, negociaciones políticas, estamos hablando de beneficios personales a cambio de un voto. Eso es lo que se está jugando también acá. Y por eso insto a que quienes no quieran ser cómplices no avalen esto. ¿Para qué quieren aprobar esta ley? ¿Para bajarle más el IVA a las corporaciones mineras? ¿Para que un laburante que puede cobrar una indemnización todavía cobra menos? ¿Para que alguien que lo despiden de su trabajo por discriminación no lo puedan volver a reinstalar en su puesto de trabajo? ¿Tan contentos están de eso? Esta ley profundamente antipopular, profundamente enemiga de la clase obrera, profundamente entreguista. Bueno, nosotros sabemos de qué lado vamos a estar y de qué lado estamos. Del lado de la clase trabajadora, del lado de los sectores populares, del lado de la reivindicación de nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, y no vamos a ir de las narices detrás de las potencias de la OTAN como nos quieren llevar. Sabemos de qué lado estamos, junto a los que se movilizan y luchan por sus reclamos, y lo van a seguir haciendo, voten lo que voten ustedes. Muchas gracias, señor presidente.